Buenas noches, soy la doctora Nora Rodríguez, presidenta de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Antes que nada, deseo agradecerle la disposición al doctor Luis Felipe de Alba, presidente del Colegio Nacional de Médicos Especialistas en Radiología e Imagen, CENMEDI, por celebrar conjuntamente con la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen el Día Internacional de la Radiología. Conmemoramos el día de hoy como un día célebre para todos los que nos dedicamos a la radiología, en virtud de que hace 126 años, un día como hoy, pero de 1895, Konrad Wilhelm Röntgen, en el Instituto de Física de la Universidad de Würzburg, Bavaria, Alemania, descubrió la existencia de los rayos X. Al observar la fluorescencia de los mismos, en ese momento estaba trabajando con rayos catódicos en un cuarto oscuro, pudiendo ver el resplandor en la cubierta de un papel fluorescente. Dicha energía no era visible ni conocida en ese momento, por ello la llamó rayos X. La X era de incógnita matemática. Para conmemorar la importancia de tal descubrimiento que revolucionó al mundo, se considera al 8 de noviembre como el Día Internacional de la Radiología, que se conmemora en todo el mundo, quedando establecido como IDOR. A partir del año 2012, se ha celebrado año con año el Día Internacional de la Radiología, invitándose a todas las sociedades en el mundo relacionadas a participar en la celebración. El año pasado, debido a la pandemia, se solicitó se pusieran en redes sociales imágenes de los departamentos de radiología, haciendo conciencia a la población de la relevancia que ha tomado la radiología en la pandemia para hacer un diagnóstico oportuno. El confinamiento por la pandemia en el COVID en el año 2020 nos hizo enfrentarnos a toda el área de América a grandes retos, llevándonos a celebrar de una manera diferente a través de todas las redes sociales. El IDOR celebró al radiólogo que brindó un gran apoyo a los pacientes durante la pandemia, reconociendo a los que se encontraban al frente en la batalla, poniendo en riesgo su propia salud. Este año decidimos seguir guardando las medidas sanitarias, en tanto no se diga que podemos estar sin restricciones, y espero sea pronto, como expresaba el filósofo Heraclio. Todo fluye, nada permanece. Me despido esperando que para la próxima celebración nos podamos encontrar reunidos y celebrando todos juntos el IDOR 2022 sin restricciones sanitarias. Para celebrar este día, con ustedes el IDOR 2021 pide que se desarrolle el tema Radiología Intervencionista, Atención Activa al Paciente, para lo cual le pido al doctor Salvador Amezquita, secretario general de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, que continúe con la coordinación del programa. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar paso a la parte académica de nuestra sesión del día de hoy. Para un servidor, como radiólogo, como médico militar, como intervencionista, es un honor presentar al doctor Wilfrido Castañeda Zúñiga. Él es egresado de la Escuela Médico Militar de la generación 1960-1965. Su formación en radiología e imagen la realizó en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS de 1968 a 1970. Asimismo, del año 1973 al año 1975 en el Centro Médico de la Universidad de West Virginia. Realizó el fellowship en Radiología Cardiovascular e Intervencionista, Patología Cardiovascular y Oncología Intervencionista Avanzada en la Universidad de Minnesota, donde también obtuvo la maestría en Ciencias. Es pionero, como todos nosotros sabemos, de los procedimientos intervencionistas a nivel mundial. Ha sido acreedor, a través de su carrera, a un sinfín de premios y reconocimientos. El día de hoy nos presentará la plática Historia de la Radiología Intervencionista en México. Buenas tardes. Esta noche vamos a presentar una opción llamada Presente, Pasado y Futuro de la Angiografía y Radiología Intervencionista en México. No se puede hablar de radiología intervencionista sin hablar de angiografía. La que sigue. Los médicos militares Carlos Gómez del Campo y Jorge Meneses Hoyos publican en Radiology en febrero de 1948 su trabajo Angiografía de la aorta torácica y de las arterias coronarias. Su equipo era una jeringa de 50 centímetros cúbicos, material de contraste era Diodrast, una aguja de 18
con 12 centímetros de longitud, una con válvula y tubo de plástico. La forma de grabar las imágenes era con un Bucky Potter, sin cambiador de placas porque todavía no existía ninguno. Se hicieron 3 pacientes con anestesia general y 1 con anestesia local. Una inyección se hacía en el segundo espacio intercostal, pasando la aguja a ciegas inmediatamente por fuera del borde external, con la aguja avanzada 10 centímetros. Solo hubo una complicación que fue un neumotórax. Hubo buena visualización de la aorta, troncos brachicefálicos y las coronarias. Es el primer trabajo en humanos en vivo en el mundo. Esto tiene una gran importancia. ¿La que sigue? Esta es una fotografía del doctor Carlos Gómez del Campo Steines, quien fuera jefe del Departamento de Radiología del Hospital Central Militar. ¿La que sigue? Esta es la publicación hecha de ellos en la revista American Journal of Röntgenology. Y como les dije, es la primera publicación en el mundo de acceso a la aorta en forma percutánea. Mucho riesgo en hacerlo. ¿La que sigue? A pesar de ello, solamente hubo una complicación que fue un neumotórax. En los años 66 y 67 se iniciaron los primeros procedimientos de radiología intervencionista en 2 centros hospitalarios de la Ciudad de México: el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE y el Centro Médico Nacional del IMSS. El doctor Luis Ramos Méndez Padilla en el ISSSTE y el doctor Alejo Rodríguez Moncada en el IMSS. ¿La que sigue? Aquí hay una fotografía de Alejo a la izquierda y Luis Ramos a la derecha, sentados, observando una presentación. ¿La que sigue? En el Centro Médico La Raza, en los años 67-68, durante mi residencia en radiología, presencié y participé en estudio de angiografía cerebral por punción directa de las carótidas con cambiador manual de 3 placas, con inyección manual de contraste bajo la dirección del doctor Felipe Velázquez. Ahí mismo participé en estudios de aortografía translumbar por el estudio de la aorta y de las extremidades inferiores. Estos estudios eran realizados por el Departamento de Cirugía Vascular. ¿La que sigue? En el Hospital Central Militar, el doctor Carlos Castañeda Zúñiga establece la angiografía cerebral en el año 66-67. Él es un graduado de la Escuela Médico Militar, entrenado en radiología en el Hospital General de México bajo el doctor Jorge Ceballos Labat. Su entrenamiento de posgrado en Francia y Noruega en procedimientos angiográficos. Fue el director del servicio de radiología, posteriormente su director del Hospital Central Militar y su director de la Escuela Médico Militar. ¿La que sigue? Este es Carlos Castañeda Zúñiga, mi hermano, un gran radiólogo y pionero de la radiología en México. ¿La que sigue? En el Hospital Central Militar, durante los años 70 y 73, en los cuales estuve yo de adjunto en el servicio de radiología, se hacían estudios angiográficos y de colangiografía percutánea. La angiografía de riñón la hacía el doctor Francisco Castañeda, médico adscrito al servicio de urología, quien poseía su propia aguja de Seldinger. Y el doctor Carlos Gómez del Campo Estrada, del Departamento de Cirugía General, hacía colangiografía percutánea con aguja de chiva, de la cual era suya. Esta era siempre preoperatoria. En esta institución hice mi primera linfangiografía, la cual me llevó 7 horas. Es en esta institución donde nace mi interés en especialidad. 5 años después, al cabo de una pequeña batalla con el ejército mexicano, inicié mi entrenamiento en Estados Unidos. ¿La que sigue? En el Instituto Nacional de Nutrición, el doctor Jorge Hernández regresa trayendo de Estados Unidos las técnicas de angiografía e intervención disponibles y empieza a sembrar el camino. Discípulos suyos que posteriormente se embarcan en la especialidad de intervención son los doctores Yukiyoshi Kimura, Héctor Ferral, Raúl Martínez y Rubén López. Flavio Castañeda Mendoza, Kimura, Héctor Ferral, Marcos Herrero y José Cervera se entrenan en la Universidad de Minnesota con el doctor Kurt Amplas, en el servicio en el cual yo participaba. El doctor Raúl Martínez y Rubén López se entrenan en España con el doctor Manuel Mainar Molinar. Ahí mismo se entrena la doctora Giovanna Nava, la cual no es del Instituto Nacional de Nutrición, sino del Centro Médico La Raza. ¿La que sigue?
Luis Ramos Méndez y Padilla, en su época más joven, cuando empezaba el servicio de radiología de intervención en el Hospital General, y la portada de su libro en Radiología Intervencionista de las Vías Biliares, publicada hace unos 3, 4 años, en el cual expone su gran experiencia en el tema. ¿La que sigue? En esta fotografía de 12 de octubre 21 del 1981 más o menos, está Luis Ramos Méndez, de derecha a izquierda, sería la cuarta persona enfrente del micrófono. En la misma foto está Carlos Castañeda, está Stoppen y está Jorge Ávila Vargas. ¿La que sigue? Los primeros procedimientos intervencionistas realizados por el doctor Luis Ramos Méndez Padilla fueron punción de quistes renales con aplicación de lipiodol, diagnóstico, embolización y farmacoangiografía en el manejo del sangrado del tubo digestivo, drenaje de abscesos y colecciones intracavitarias e intraparenquimatosas. En 1974, por primera vez en México, se inicia el manejo de la litiasis residual con sondas y canastillas de Dormia, según la técnica descrita por Burgeni en 1973. Todo esto se realizó gracias al apoyo que tuvo el doctor Ramos Méndez de los jefes de servicio, tales como Leopoldo Gómez Reguera, en urología, Carlos Albarrán, cirugía de hígado y vías biliares, Eduardo Echavarría, cirujano de abdomen, todos ellos, por cierto, médicos militares. ¿La que sigue? El doctor Luis Ramos Méndez fue nombrado jefe del servicio de radiología del hospital 1 de octubre del ISSSTE, donde continúa estableciendo y desarrollando e introduciendo nuevos procedimientos tales como drenajes biliares percutáneos, venografía portal, transhepática con embolización de varices esofágicas, siendo el primero en utilizar esta técnica en México y empieza a hacer tips. Pasa después el doctor Ramos Méndez al Hospital General de México en 1989 como jefe de área de intervención, y ahí le acompaña su discípula y colaboradora, la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño. ¿La que sigue? En el año 1989 se creó, bajo la dirección de Luis Ramos Méndez, el Servicio de Radiología Intervencionista en el Hospital General de México, con reconocimiento inicialmente de la Jefatura de Enseñanza del hospital y posteriormente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este no es el único servicio dedicado a la intervención vascular y no vascular, solo se da como un ejemplo de progreso. Unidades similares existen en el Hospital Central Militar, Instituto General de Nutrición, en el INCAN, en el IMSS, en el ISSSTE de la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Guadalajara, Amerimed, Cancún, San Luis y muchos más que no menciono, más que nada porque no los conozco. ¿La que sigue? Esta es una foto del equipo inicial en el Hospital General de México con Luis Ramos Méndez parado a la derecha. ¿La que sigue? La que sigue. El servicio ha crecido, obviamente, no tanto en espacio como en personal y en equipo. Aportación fundamental al campo de la intervención de las vías biliares es descrita por el doctor Ramos Méndez en 1993. Esta aportación es la derivación percutánea bilioentérica en pacientes con oclusión postoperatoria de una anastomosis bilioentérica. El equipo utilizado es una modificación por Luis Ramos Méndez de un set para TIPS. Trabajó con su discípula Guadalupe Guerrero Avendaño, ahora directora del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. ¿La que sigue? Estas son unas imágenes del procedimiento de la derivación percutánea bilioentérica. A la izquierda son unos dibujos esquemáticos demostrando la técnica, el paso de la aguja, la perforación de la vía biliar hacia el duodeno. Y a la derecha ven las imágenes reales con contraste en la vía biliar, aire en el duodeno y el paso de la aguja, posteriormente el paso de la guía y la colocación de un catéter. Esto obviamente no es una técnica fácil, pero lo hizo Luis en un buen número de casos y esto reflejado en el libro, el cual les presenté la portada. ¿La que sigue? Foto de Alejo Rodríguez Moncada trabajando, drenando un absceso a la izquierda y foto de él a su derecha. ¿La que sigue? Alejo es uno de los pioneros, junto con Luis Ramos Méndez, de la intervención per se en México. Él lo hace en el Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS.
trabajando con David Cobos, quien hicieron los primeros procedimientos intervencionistas en 1967, enfocándose en embolización de malformaciones vasculares, embolización de tumores y la portografía percutánea con embolización de varices esofágicas con buenos resultados. Los materiales de embolización era básicamente material de contraste hidrosoluble a alta temperatura y una emulsión de óxido de zinc con contraste. La que sigue. Estos son los catéteres originales que utilizábamos en los años 60. Básicamente es un rollo de material hecho por una compañía que se llamaba Kifa, y había del 5 y del 7 y del 8. El 5 era el menor calibre que existía inicialmente. Estos cortaban una longitud de catéter predeterminada, luego se formaba la punta del catéter con vapor caliente y se le ponía el adaptador en la parte de atrás, y esto era un catéter. La forma se la dábamos dependiendo de la anatomía del paciente. La que sigue. Aquí hay una aplicación de uno de estos catéteres, tiene una forma de tipo Sidewinder para cateterización del tronco celíaco, y aquí están viendo una opalificación del tronco celíaco, se está viendo principalmente el hígado. La que sigue. Estos son trabajos presentados o producidos por Alejo y su equipo en el Hospital General del IMSS en el 81 y el 83. Una de las grandes deficiencias del intervencionismo en México es la falta de producción académica, no solo en revistas mexicanas, sino en revistas internacionales. Es lo que necesitamos hacer para darle más reconocimiento a nuestra especialidad mundialmente. La que sigue. Alejo lo empezó a hacer inicialmente. Posteriormente, cuando se abre el campo de la intervención vascular, empieza Alejo a hacer procedimientos. Aquí está haciendo una angioplastía renal derecha. Aquí abajo tienen una aortografía para trabajo en arterias ilíacas. La que sigue. El drenaje, el transhepático, él trabaja mucho, Alejo trabaja mucho con Raúl Pereiras, quien desafortunadamente muere muy joven en un accidente de buceo. Pero hicieron gran cantidad de innovación y fueron pioneros en el trabajo en vía biliar en México. La que sigue. Claro, esto también lo hizo Luis Ramos Méndez a un alto nivel. Imágenes de un drenaje en un paciente con oclusión biliar central. Véase la dilatación extrema de la vía biliar y su drenaje percutáneo por abordaje izquierdo y derecho. La que sigue. Embolizaciones fueron descritas en 1969 por Lally y otras gentes. Menciona la embolización como una medida potencialmente terapéutica en diferentes condiciones, incluyendo el sangrado digestivo. La que sigue. Es un paciente de Alejo, se trata de una malformación de la mejilla derecha, antes y después, y se ve la imagen y se ve el resultado en la persona. La que sigue. Alejo drenando un absceso, y obviamente el olor debe haber sido muy interesante, y colocación de una bolsa de drenaje posteriormente. La que sigue. Y la tomografía del paciente demostrando el gran absceso en la fosa izquierda, ilíaca izquierda, antes y después del drenaje. La que sigue. Jorge Edgardo Ávila Vargas se entrena en radiología en el Centro Médico Nacional bajo Alejo Rodríguez Moncada, y ahí aprende de Alejo el procedimientos intervencionistas. Él trae sus conocimientos al Hospital Central Militar, y donde inicia el servicio de intervención, y posteriormente entrena a un número X de personal, tanto militar como no militares. Uno de ellos es el doctor Antonio Alcántara Peraza. La que sigue. En esta foto tienen ustedes a Alberto, quien va a hablar esta noche también, junto con Jorge en una época más temprana de la vida de ellos. Jorge Ávila Vargas es médico militar, egresado de la Escuela Médico Militar, obviamente, quien es un año posterior a mí en la escuela, y
Tiene la fortuna de entrenar a una gran persona que es Antonio Alcántara Peraza, quien toma la dirección del servicio de intervención cuando Jorge es cambiado a otro servicio en Servicio de Sanidad Militar. ¿La que sigue? Aquí es una presentación que se hizo en la cual se ve arriba a la izquierda Jorge de cadete joven, luego de mayor joven. Abajo está uno de sus discípulos, Castillo, la sala de geografía, la cual funcionó por casi 10 años en el Hospital Central Militar, la primera sala que consiguieron. La que sigue. Obviamente el servicio después creció mucho, está muy, muy bien organizado en el momento actual. Otras personas que se deben mencionar, atrás por favor. Esta es Yukiyoshi Kimura, quien es un egresado del Instituto Nacional de Nutrición y se va a hacer su fellowship en la Universidad de Minnesota. Él a su regreso, la que sigue, regresa y se trabaja en la práctica privada de radiología y empieza una práctica privada de intervención, la cual posteriormente incluye a Antonio Alcántara y a Héctor Ferral, y controlan prácticamente la mayor parte de la práctica privada de intervención en la Ciudad de México. La que sigue. Los doctores Alcántara y Ufido Castañeda realizan aproximadamente en el año mediados de los 90 el primer TIPS en el hospital en la Ciudad de México y en el país. Se hace en el Hospital Central Militar. Esta paciente, según me informa Toño, todavía está viva. Alcántara, Kimura y Ferral establecen la práctica privada con enfoque en TIPS y colocación de prótesis aórticas. Ellos participan en un clinical trial para estudiar la aplicación de endoprótesis en TIPS para prevenir las complicaciones causadas por la fuga de la vía biliar a través de las prótesis no cubiertas. Antonio Alcántara Peraza es el primer presidente y socio fundador de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Intervención. La que sigue. Aquí está Toño, quien ahora todavía sigue ejerciendo en la Ciudad de México. Es retirado del ejército mexicano con el grado de teniente coronel. Es egresado también de la Escuela Médico Militar. Fue director de la radiología intervencionista, alumno de Jorge Ávila y ha hecho una gran escuela. Tiene alumnos no solo en México, sino en Latinoamérica. Y trabajó en el servicio como jefe de servicio de intervención en la Universidad de Luisiana en Nueva Orleans, donde tuvo el cargo de profesor asociado y jefe del servicio de intervención. ¿La que sigue? En el Congreso Internacional de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Intervención en el año 2009 se entrega un reconocimiento al mérito en radiología intervencionista a los doctores Kurt Tamplas y Luis Ramón Méndez y Padilla. ¿La que sigue? Aquí estoy entregándole a Kurt Tamplas, mi maestro, su diploma. ¿La que sigue? Aquí Yoshi Kimura le entrega a Luis Ramón Méndez su diploma. ¿La que sigue? Aquí están los dos grandes maestros, Kurt Tamplas y Luis Ramos Méndez, durante la fiesta, la recepción después de la entrega de diplomas en 2009. ¿La que sigue? Otra persona importante dentro de la radiología intervencionista en su promoción es el doctor José Cervera Ceballos, un radiólogo entrenado en el Centro Médico Siglo XXI, quien hace su entrenamiento en radiología intervencionista en la Universidad de Minnesota bajo Kurt Tamplas y un servidor. Él regresa a México a radicar en Cancún, donde desarrolla una práctica en radiología y, importante, en intervencionismo en una práctica privada en Cancún. Es el organizador, junto con el doctor Carlos Enrique Rojas, inicialmente y posteriormente con el doctor Jorge Guerrero, del Congreso Internacional Anual de Intervencionismo Dr. Kurt Tamplas, en combinación con el INCAN. Este se realiza parte en la Ciudad de México y parte en Cancún. En la Ciudad de México se hace trabajo para entrenar residentes en animales y en Cancún es la parte teórica con presentación de casos. ¿La que sigue? La doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño es discípula de Luis Ramón Méndez. Fue jefa del área de intervencionismo del Hospital General de México al retiro de Luis Ramón Méndez. Actualmente directora del Hospital General de México, primera mujer con este cargo.
Trabaja incansablemente en la promoción y avance del intervencionismo en la República Mexicana. Funda el Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endoluminal, que cuenta con 113 miembros al momento actual. Organiza anualmente el Congreso Internacional Dr. Luis Ramón Méndez Padilla. No se mencionan porque no las conozco, sino innumerables otras actividades y responsabilidades relacionadas a su cargo actual. La que sigue. Guadalupe, antes de ser jefa. La que sigue. Feliz, obvio. Se puede decir que la educación y el entrenamiento de la radiología intervencionista en México, en el país, y no solo en la ciudad, a nivel posgrado fue impulsada por 3 instituciones inicialmente. El ISSSTE, el Hospital General de México, con Luis Ramón Méndez Padilla, el Hospital General del Centro Médico Nacional, con el doctor Alejo Rodríguez Moncada, y el Hospital General Militar, con los doctores Jorge Edgardo Ávila y Antonio Alcántara. Sitios donde se establecen programas con reconocimiento universitario de posgrado en radiología intervencionista. Sitios con número importante de alumnos graduados, no solo mexicanos, sino también latinoamericanos. Hay muchos otros programas en la actualidad, entre ellos mencionaría solamente a unos cuantos, incluyendo el INCAN, la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde está Guillermo Elizondo, el programa del doctor Roberto Chávez en Guadalajara, y otros muchos que no hay espacio ni tiempo para mencionar. La que sigue. Esta es una foto de tiempos, por lo menos unos 20 años han pasado desde esta foto con Luis y yo en un congreso del Hospital Central Militar. La que sigue. Menciono aquí a esta persona, el doctor Manuel Mainado Molinar, porque él quiere mucho a México y ha venido incansablemente a enseñar básicamente el manejo de la aorta en forma endoluminal, y ha tenido un gran número de discípulos y ha entrenado un buen número de mexicanos. La que sigue. Kurt, mi maestro, es un gran inventor y a los 90 años, a los 80 años de edad, funda una compañía, AGA. Esta compañía se vende en $1 billón y la regala a sus 2 socios. A los 90 años inicia una segunda compañía para producir dispositivos intracardíacos. Desgraciadamente él muere a los 94 años de edad antes de ver culminada la nueva compañía. La que sigue. Esta es una foto antigua, cuando yo empezaba yo a trabajar de adjunto en el hospital de enfermedades del corazón en la Universidad de Minnesota, junto con Amplas. La que sigue. Esta fue una foto en la que estábamos celebrando los 70 años de Kurt Amplatz. Aquí está de izquierda a derecha, Yukiyoshi Kimura, Marcos Herrera, Kurt y Héctor Ferral. A la derecha la foto del otro discípulo mexicano, Flavio Castañeda, mi sobrino. ¿El que sigue? Esta es una foto en el 2005, antes de Katrina, cuando Kurt Amplatz recibió la medalla de oro del American Rankin Ray en Nueva Orleans. ¿La que sigue? En la actualidad estoy trabajando en la clínica de intervencionismo endovascular en Laredo, Texas, sustituyendo a mi sobrino que tiene algunos problemas físicos en la actualidad, y en donde me pueden encontrar a su servicio. ¿La que sigue? ¿Qué podemos decir para el futuro de la intervención en México? En la actualidad, la especialidad está viviendo una etapa de crecimiento, principalmente en las instituciones públicas. En la medicina privada, la actividad es más limitada por razones económicas, como dice el doctor Raúl Martínez. Te refieren sus complicaciones. Al igual que en otros países, existe competencia de otras especialidades, especialmente por los procedimientos endovasculares. Estrategias recomendadas por la Sociedad de Intervención Americana y la Sociedad de Intervención Europea son básicamente ver pacientes en nuestras propias clínicas. Idealmente, tener un equipo multidisciplinario, admitir nuestros propios pacientes al hospital y estar a cargo de ellos durante su hospitalización, por supuesto, con consultas de especialidad si son requeridas.
Hay que participar en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Hay que publicar, hay que informar al público y a nuestros colegas de nuestras actividades y capacidad profesional a través de los medios de comunicación, incluyendo el Internet. ¿La que sigue? Limitaciones que tenemos básicamente son las mismas que existen en Estados Unidos, principalmente es económicas, que limitan la adquisición de equipos angiográficos fungibles y de espacio y personal, obviamente. No existen en México programas de entrenamiento directo en especialidad de terapia intervencionista de vascular y no vascular. Actualmente se requiere una residencia de radiología y después se hace el entrenamiento en la subespecialidad de radiología intervencionista. Un programa reconocido por las autoridades correspondientes de entrenamiento mixto, clínico, imagenología e intervención es lo ideal, semejante a lo que ya existe en Estados Unidos y está empezando en Europa. Por el momento, lo único que nos da credibilidad es el estar envueltos en el diagnóstico clínico, radiológico, tratamiento intervencionista y seguimiento del paciente. Esto requiere que estemos bien preparados clínicamente para poder resolver problemas que se presentan. No quiere decir que vayamos a ser sabios de la medicina, pero que sepamos usar a los médicos que necesitamos para resolver problemas. Es igualmente importante el establecer programas serios de investigación en áreas de la especialidad y publicar en revistas de reconocimiento internacional, no solo en las nacionales. Es importante que se sepa que en México se hace lo que se hace en todo el mundo y lo hacemos bien y tal vez mejor. ¿La que sigue? Pero para que se sepa, pues hay que publicar, si no, no lo sabemos. Esta es una de las ventanales de una iglesia muy famosa que ustedes conocen. Y arriba a la derecha ven el nombre Castañeda. Obviamente yo no lo pagué, lo pagó alguien más. La que sigue. Y aquí es donde está este ventanal, la Sagrada Familia. Muchas gracias a todos ustedes y les deseo una buena noche. Hasta luego. Continuando con nuestro programa del día de hoy, es para mí un gusto presentar a uno de mis maestros de radiología y de radiología intervencionista, el doctor Martín Alberto Porras Jiménez, quien es egresado de la Escuela Médico Militar y de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Realizó un fellowship en neuroradiología invasiva en la Cleveland Clinic del año 96 al 99. A través de su carrera, fue adscrito subjefe y jefe del Departamento de Radiología Invasiva del Hospital Central Militar, hasta llegar a la jefatura del área de radiología e imagen de dicho nosocomio, en donde se desempeñó hasta el final de su carrera militar. Actualmente es adscrito al Departamento de Resonancia Magnética del Hospital Ángeles de las Lomas. Su tema, radiología y neuroradiología invasiva en trauma. Agradezco la invitación de la Sociedad Mexicana de Radiología en su sesión conjunta con el Colegio Nacional, a la doctora Nora Rodríguez, al doctor Felipe Alba y como coordinador al doctor Salvador Amezquita. Y pues el día de hoy nos vestimos de gala con la presencia de nuestro distinguido maestro Wilfrido Castañeda, con el que es un honor compartir este pequeño foro. Nuestra plática de hoy va a estribar en el trauma, en los alcances que puede tener la radiología y neuroradiología invasiva. Sabemos nosotros que estos dos rubros son de gran interés y son especialmente en casos donde estén bien indicados este tipo de procedimientos. Para tal motivo, estos son los temas que vamos a desarrollar. Todos sabemos que la principal causa de discapacidad en gente productiva, pues es el trauma. Son mucho los gastos que invierten los gobiernos en la atención de estos pacientes desde su ingreso a las salas de urgencias con los diversos procedimientos que son necesarios, su presencia muchas veces en las unidades de terapia intensiva y sobre todo la rehabilitación. En forma general, podemos decir que en el trauma abdominal, el punto clave de tratamiento, pues es la tomografía que nos permite valorar todas las estructuras que son sometidas a procesos de desaceleración súbita, que es lo que va a ocasionar el daño en este tipo de vísceras, sumado a los factores de compresión dados por un compartimento que está relativamente encerrando a este contenido,
principalmente en la parte baja por la pelvis ósea, en la parte superior por el diafragma y el tórax, y en la parte posterior por la columna y en la parte ventral por las partes blandas del abdomen. Sin duda alguna, junto con el estudio ultrasonográfico de rápido alcance que todos conocemos, la tomografía pues es un punto de gran interés para poder valorar en forma directa e ir dirigido ya nuestro pensamiento a qué es lo que tenemos que encontrar o qué es lo que tenemos que hacer en un dado procedimiento. Los casos que les voy a presentar, pues principalmente son generados del Hospital Central Militar. Son algunas imágenes tomadas también del archivo radiológico, algunos casos atendidos por el doctor Salvador Amezquita, el doctor Juan Antonio, el maestro Alcántara Peraza. Entonces, y también tengo algunas imágenes que me hizo favor de prestarme la doctora Victoria Rebollo Hurtado. Entonces, todos conocemos las correderas paretocólicas, donde se van a alojar este tipo de líquido generalmente sanguinoliento, con las unidades que habitualmente representan entre los 30 a 40 unidades, las colecciones que se forman a través del hígado en la situación periepática o periesplénica, y la bolsa de Morrison, que siempre llega a ser otra estructura de gran interés a buscar. En forma dirigida podemos decir que el vaso pues va a ser el órgano más afectado por este tipo de patología, y habitualmente la pérdida de continuidad en el parénquima se va a manifestar con los dos últimos renglones que tienen ustedes en la diapositiva. Esto es un ejemplo donde tenemos una pérdida en la continuidad del parénquima esplénico, su cateterización selectiva a través del tronco celíaco. Ven ustedes aquí el espasmo inicial secundario al estado de choque, la cateterización selectiva con un microcatéter que nos permite detectar en forma precisa los sitios de sangrado distales a la arteria esplénica, y su manejo con procedimientos de embolización a través de partículas de alcohol polivilínico o de resortes metálicos que todos conocemos. El hígado, al igual que el vaso, va a ser el segundo órgano afectado. Habitualmente, en los dos órganos que acabamos de mencionar, el manejo más recomendado pues es el conservador, y esto también nos orilla a integrar en ocasiones diagnósticos que se ven en este tipo de pacientes ya en forma tardía, como los que observamos en la parte inferior. Este es el caso de manejo del doctor Juan Antonio, un paciente colestectomizado, donde observamos una imagen hiperintensa adyacente al hilio hepático, específicamente en el territorio de la arteria hepática derecha, en la confluencia con el cístico. Ven ustedes ahí su cateterización selectiva con un microcatéter a través de esta estructura para poder realizar el depósito de resortes metálicos y excluir de la circulación a este pseudoaneurisma. Este es otro ejemplo donde tenemos una paciente traumatizada a nivel de hígado. Vemos la extravasación del medio de contraste en todas estas regiones manifestadas en forma focal, y nuestro catéter ya dirigido en forma selectiva puede ser capaz de abordar en forma distal y a lo largo de todos los segmentos afectados este tipo de patología. La siguiente diapositiva nos ilustra un paciente en estado de choque grave. Ven ustedes lo delgado de los vasos correspondientes al tronco celíaco, la arteria esplénica, el involucramiento de la arteria hepática izquierda, ya embolizado este territorio, y otro más con una paciente confirmada un sangrado hemorrágico post trauma cerrado a través del fondo gástrico, y donde se están liberando los resortes metálicos en la arteria gástrica izquierda correspondiente. El intestino pues va a ser otra estructura que no va a estar ajena a este tipo de problemas, sobre todo
cuando consideramos que esta estructura puede tener un efecto de válvula entre el ligamento de Treis y la iliocecal. Entonces, en estos segmentos donde están fijos, la posibilidad de que se dañe es alta. Aquí el interés de esta diapositiva sobre todo es que debemos considerar un diagnóstico temprano para evitar las complicaciones generadas por la sepsis, por la infección bacteriana. Este es un ejemplo de una cateterización selectiva de la arteria mesentérica superior, donde vemos algunas áreas puntiformes de extravasación de medio de contraste. Esta es la más obvia. Aquí tenemos la cateterización selectiva con este microcatéter a través de esta arteria, donde estamos depositando los resortes metálicos muy finos con algunos aditamentos o filamentos de Dacron que nos permite la oclusión selectiva de este tipo de vasos. Este es otro ejemplo en el colon derecho, un área confirmada por endoscopía, donde observamos una extravasación muy aparente con el medio de contraste, la cateterización selectiva de este mismo segmento y su embolización con este tipo de resortes metálicos. A la derecha de ustedes vemos el colon izquierdo con la arteria marginal que todos conocemos y su cateterización selectiva para llegar al sitio correspondiente y poder ocluir sin ninguna complicación de tipo isquémico esta estructura. El páncreas y el duodeno es algo muy similar al intestino. Se recomienda que ante un evento de un trauma abdominal cerrado, la TAC puede aparecer totalmente normal en las primeras horas y es aconsejable su repetición en los siguientes días para evitar las complicaciones que todos conocemos que pueden afectar esta glándula. En este caso tenemos una complicación ya de un proceso inflamatorio que se ha ido infectado a través del páncreas y su colocación del drenaje correspondiente a través de la tomografía computada. Este otro caso, confirmado por endoscopía, es un desgarro de la pared duodenal acompañado de extravasación de medio de contraste en la arteria gastroduodenal, la cual en forma selectiva también es embolizada y ocluida para tratar de detener esta hemorragia. En cuanto al tracto urinario, el comentario más importante es que estos habitualmente se manifiestan con hematuria y habrá que considerar dos situaciones. Una, descartar que tengamos un daño a la pared vesical y ver si este daño es intra o extraperitoneal. Y la otra es la obtención de cortes tardíos para identificar la potencial extravasación de medio de contraste. El caso que les traemos es también del Hospital Militar, donde observamos un pseudoaneurisma en arterias del tercer orden de la arteria renal derecha, la cual es también cateterizada en forma selectiva a través de este microcatéter y logrando su oclusión y control de la extravasación sanguínea de este evento traumático. Esta es la tomografía de control, donde se observa la adecuada colocación de dichos resortes. En cuanto al trauma pélvico, pues desafortunadamente es una de las causas letales que si no son detectadas las consecuencias de una hemorragia, pues estriban en una alta mortalidad. Y también los daños asociados al cordón espinal, al tórax y al abdomen contribuyen a este desafortunado evento en muchos pacientes. Aquí el ejemplo que les traemos es una paciente ya con medios de fijación externa por fracturas múltiples en la pelvis. Podemos cateterizar en forma selectiva tanto la vena como la arteria femoral. Vemos aquí la valoración de la vena cava y si hay posibilidad de hacer algún otro procedimiento a este nivel, pues es posible realizarlo. Aquí tenemos algunas extravasaciones del medio de contraste y ya del lado arterial y venoso pudieron ser tratadas con estos resortes metálicos. Este es otro caso interesante, una paciente con trauma abdominal cerrado
que en el transcurso de los siguientes 6 meses de su evolución hacía cuadros de pseudoobstrucción intestinal secundarios a una colección que se consideró como un linfangioma, una colección linfática, la cual, debido a su complejidad de ubicación, se decide un drenaje transglúteo a través de tomografía computada con la colocación correcta de este drenaje a nivel pélvico. Otro enemigo, pues, importante a considerar, pues, son los aneurismas de la aorta abdominal. En este paciente con problema ya aterosclerótico subyacente y una disección acompañante de la misma con la luz verdadera y la luz falsa, la cual ha sido corregida por medio de una prótesis endoaórtica con la adecuada protección de la arteria renal para evitar la disfuncionalidad de este órgano importante. Pasando al tema propiamente de cráneo y cuello, quiero compartirles con ustedes el caso típico de un paciente con herida por armas de fuego múltiples en un enfrentamiento. Paciente pues fue manejado en forma extrahospitalaria de sus fracturas e injertos y 3 meses después presenta un cuadro de epistaxis grave. Muchos de ustedes ya tendrán el diagnóstico en la cabeza. Aquí tenemos la tomografía con ventana ósea y la reconstrucción, donde vemos una pérdida de la continuidad en la trama ósea de la mandíbula. Estamos efectuando un disparo con un catéter cola de cochino a través del arco aórtico. Vemos las esquirlas de tipo metálico y óseas diseminadas en el cuello y en el disparo propiamente a través de la arteria carótida externa en su raíz, identificamos esta imagen pseudosacular en el territorio de la arteria maxilar interna, la cual es cateterizada en forma selectiva y se logra tanto la embolización distal como la embolización proximal para lograr la protección adecuada y exclusión de este pseudoaneurisma de la arteria maxilar, que este es pues el típico caso, se presenta en la forma que ya lo describimos y en ocasiones se asocia a tumores del cuello o a procedimientos de radioterapia. Este es otro paciente con múltiples heridas contundentes por un asalto en la vía pública. Tenemos aquí una tomografía donde vemos múltiples fracturas a través del macizo cráneo facial con un estallamiento de la órbita del lado izquierdo. Y el protocolo pues señala la valoración primero del territorio carotido interno para descartar cualquier anomalía a este nivel. Ya en el disparo selectivo observamos la extravasación difusa del medio de contraste, incluso su presencia a través de las vías faringias. La cateterización selectiva de la arteria maxilar con la colocación de Gelfuan, un elemento muy barato y adecuado de usar. Y finalmente, la liberación de resortes metálicos en este territorio para poder favorecer la oclusión definitiva de este problema. En ocasiones nos enfrentamos a pacientes que han sido sometidos por tumoraciones de cuello, a cirugías, a radio y quimioterapia a este nivel y se manifiestan también como lo que conocemos con un síndrome de ruptura en territorio carotidio interno o externo. Este paciente tuvo ese desafortunado escenario que lo llevó a un estado de choque grave y observamos la arteria carótida interna por fortuna íntegra de los dos lados en un disparo selectivo en la arteria carótida externa derecha. Observamos disminución en el calibre de estos vasos por el problema de choque, resección de la vena yugular por la cirugía radical previamente practicada, y ya en el disparo selectivo de la externa derecha observamos extravasación importante del medio de contraste con esta tinción tardía y su control mediante el sacrificio de la arteria facial y lingual a este nivel, parte de la raíz de la carótida externa también ocluida, lo que permitió el control inmediato de este problema. Todos conocemos las indicaciones. Esta diapositiva únicamente es para mencionarles que este procedimiento pues es tan viejo, lleva casi más de 40 años en el arsenal de los
recursos de radiología intervencionista. Este es otro caso interesante, con un hematoma pélvico por lesión de la arteria ilíaca, la cual fue reparada. El paciente también tuvo una lesión a nivel del cuello, con reparación primaria, y se sometió a una anticoagulación profiláctica por el problema a nivel pélvico y una trombosis venosa asociada. A las 4 semanas ingresa con un problema de una masa pulsátil del lado izquierdo, que ven ustedes aquí a nivel de la bifurcación de la arteria carótida interna, propiamente en la arteria carótida común, segmento distal. Inicialmente lo que hicimos fue colocar esta prótesis, esta malla metálica para proteger el cuello y permitir el ingreso de estos resortes metálicos para favorecer la oclusión definitiva de este aneurisma, una evolución satisfactoria de este paciente. En ocasiones nuestros recursos tienen que ser sometidos a un criterio y sentido común. Este es un caso que habla de esto. Este paciente tuvo este evento traumático en un salto recreativo. Observamos ahí múltiples áreas de restricción de la señal en esta secuencia coronal de difusión que afectan al hemisferio cerebeloso derecho, y por la distribución sabemos que es el territorio de la arteria cerebelosa posterior inferior. En la angioresonancia nos encontramos pues flujo aparente en las dos arterias vertebrales, una estenosis segmentaria a este nivel, donde estoy señalando con el puntero. Y a la hora de realizar el estudio, nos llevamos la sorpresa de ver ausencia de flujo en el segmento proximal de la arteria vertebral derecha, con un llenado tardío, y la estenosis que ya habíamos comentado, visualizada en la angioresonancia previa, y otra más a nivel ostial de la arteria vertebral izquierda. Entonces, tenemos un territorio que muy probablemente esto naturalmente se va a recanalizar. No tenemos que intervenir en esto y arrancar la posibilidad de aventar coágulos distales o de no encontrar la luz verdadera, que es un verdadero problema en este tipo de pacientes. Entonces, ante el potencial compromiso de la circulación posterior, lo que se efectuó fue un ingreso con nuestro microcatéter, la colocación de un balón de plastía en la estenosis distal, y plastía y colocación de una prótesis en el origen de la arteria vertebral izquierda, con lo cual damos resolución al problema. En ocasiones, nuestro arsenal de recursos médicos pueden tener problemas. Desafortunadamente, en esta paciente se intentó colocar un catéter de Majorca en la región subclavia derecha. Inmediatamente desarrolló este pseudoaneurisma con el signo del yin y yang. En resonancia magnética observamos la gran turbulencia en su interior. Esta es una angiotomografía donde observamos la masa pulsátil. Vemos aquí una conexión con otro saco distal y un canal filiforme que conecta al tronco brachiocefálico del lado derecho. Aquí vemos lo inverso ya con la angiografía. Observamos el canal filiforme, el segmento que corresponde a esta dilatación, y se decidió la colocación de una prótesis cubierta a través de este catéter, y posteriormente realizamos esta punción directa con medio de contraste caliente, favoreciendo la trombosis inmediata de la formación sacular y la liberación de la prótesis con la exclusión del mismo problema que ya mencionamos. Entonces, estos tipos de complicaciones son peligrosas, habitualmente cursan con ruptura, pueden embolizar, pueden tener un crecimiento progresivo y dar una hemorragia masiva. Este es otro caso interesante de un pequeño que fue golpeado en la región cefálica por una puerta automática a la hora de entrar el carro del papá al garage. La enseñanza es aquí no mandar a nuestros hijos a abrir el garage porque puede suceder una desgracia. Y tenemos esta imagen muy típica
una prominencia de la vena oftálmica superior. Vemos aquí una proptosis del lado derecho y circulación colateral abundante que involucra el ápice orbitario, el seno cavernoso. En la angiografía convencional, vean ustedes cómo prácticamente es una retención muy importante del medio de contraste. Observamos poca circulación intracerebral del lado derecho, muy pobre. Vemos la vena oftálmica prominente, la vena facial, la extravasación a través del seno cavernoso. Ven ustedes la hipertensión venosa que se genera al contactar el seno recto. Este es el resultado ya con la embolización selectiva. Ya observamos una muy buena circulación dependiente de la cerebral media, de la cerebral anterior, y en la vista lateral observamos la permanencia de la luz de la arteria carótida interna. Ya no tenemos la presencia de hipoperfusión de ese hemisferio cerebral derecho después de la embolización. En ocasiones, pues desafortunadamente nuestros recursos terapéuticos pueden tener problemas. Lo importante es detectar las potenciales complicaciones, como en esta paciente, que en un corte coronal observamos este adenoma hipofisiario, la cual fue sometida a cirugía transesfenoidal. Desarrolló desafortunadamente hemorragia masiva, epistaxis, proptosis con un soplo intracraneal acompañante. Se pasa a resonancia magnética, donde observamos solución de continuidad de la carótida interna izquierda, el paso del gadolinio a través del seno cavernoso. Esta es la imagen donde observamos la cateterización de la arteria carótida interna, la presencia temprana del seno cavernoso y de la vena yugular, ausencia prácticamente de circulación a nivel intracraniano. Esta es la vista lateral, donde observamos otra vez nuestra importante vena oftálmica superior, la vena facial. Y se intentó de mil maneras tratar de embolizar este problema. Tenemos aquí nuestro disparo selectivo del lado derecho en una angiografía convencional, donde observamos un buen polígono de Willis y un llenado muy simétrico de ambas arterias cerebrales medias, y también la ayuda de la comunicante posterior del lado izquierdo, que favorece el flujo a través de la arteria cerebral media del lado izquierdo. A pesar de eso, hicimos una prueba oclusiva donde observamos gran similitud en el drenaje venoso, un drenaje venoso menor a 2 segundos, lo que nos da la posibilidad de poder potencialmente ocluir este vaso. Sin embargo, intentamos el paso de un microcatéter al seno cavernoso, tratar de rellenar lo más posible esta estructura. Vemos aquí mejoría en la arteria cerebral media en cuanto a su flujo. Vean ustedes, ya se ven vasos cerebrales. Sin embargo, persiste el llenado del drenaje venoso, por lo que finalmente se decide pues la oclusión definitiva de este vaso para poder tener este territorio pues ya protegido. En forma secundaria realizamos la embolización bilateral de ambas arterias maxilares internas ante la persistencia de escaso sangrado nasal. Esta es la imagen final, un muy buen llenado de ambas arterias cerebrales medias a través de la comunicante anterior y posterior. En este caso la anterior está siendo valorada y el molde de resortes metálicos en la carótida interna izquierda. Ya sabemos nosotros, las fístulas pueden ser directas o indirectas. Habitualmente las directas son de origen traumático y las internas pueden tener la ruptura de un aneurisma subyacente. Con esta última diapositiva termino mi ponencia. Yo quiero agradecer la invitación a nuestros compañeros médicos y pues también hacer énfasis en que el Hospital Central Militar pues es un foco de desarrollo de estas técnicas, no es el único, por fortuna. Sabemos que hay otros hospitales hermanos que hacen esto desde hace muchos años, el Hospital General, el 20 de noviembre, el Centro Médico La Raza, y han desfilado en este tipo de situaciones personalidades importantes a nivel nacional. Aquí tenemos esta diapositiva, se las traigo a ustedes como
el primer jefe de departamento que tuvimos, el doctor Carlos Castañeda, hermano de Wilfrido Castañeda, el doctor Gómez del Campo, su relevo, el doctor Takenaga, la doctora Julia Andrade como jefa previa del área, el doctor Castillo Lima, el maestro Berlanga, y nuestro maestro directo pues fue el doctor Alcántara Peraza. El doctor Juan Antonio pues y el doctor Gustavo, otros de los miembros distinguidos de nuestro panel de médicos intervencionistas. Y pues la cabeza ahorita le toca dirigir estas situaciones al doctor Amezquita Salvador y al doctor César López. Es un placer haber estado con ustedes y estoy abierto a cualquier comentario o pregunta que intentamos resolver. Muchas gracias. Para finalizar nuestra sesión, me es un gusto presentar al doctor Luis Felipe Alba López. Él es egresado de la carrera de Medicina de la Universidad La Salle, especialidad en Radiología e Imagen en la Clínica Londres, subespecialidad en Radiología Torácica por el INER, maestría en Administración de Hospitales por la Universidad La Salle. Es miembro actual de diversas sociedades como la RCNA, la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, la Federación Mexicana de Radiología e Imagen y el Colegio Nacional de Médicos Especialistas en Radiología e Imagen. Autor de numerosos artículos y conferencista nacional e internacional, revisor editorial de revistas de prestigio como Radiology, Radiographics y Anales de Radiología. Es profesor de Radiología de pregrado en la Universidad La Salle y posgrado en la UNAM, expresidente de la Sociedad Mexicana de Radiología y actual presidente del Colegio Nacional de Médicos Especialistas en Radiología e Imagen. Actualmente se desempeña como jefe de radiología en el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México. Su tema que nos va a impartir el día de hoy, la importancia de estar colegiados para los procedimientos intervencionistas. Hola, el día de hoy celebramos el Día Internacional de la Radiología, recordando una de las grandes subespecialidades de la radiología, que es el intervencionismo. Es importantísimo estar como intervencionistas colegiados, ya que los primeros intervencionistas como el doctor Palmars, el Amplatz, entre otros, empezaron con sus técnicas un nuevo procedimiento diagnóstico y terapéutico. En nuestros días, cada vez nuestra subespecialidad ha sido más invadida por otros especialistas, otros médicos que no tienen la habilidad o los conocimientos. Entonces, siempre es muy importante estar en un grupo colegiado, conocer las normas oficiales, todos los procedimientos legales que conlleva nuestra especialidad y más en un procedimiento intervencionista. Y obviamente pues hacer frente a todas estas invasiones de otros médicos y no médicos que se les hace fácil hacer un procedimiento sin saber las consecuencias. Por mí es un gran placer celebrar este día reconociendo a los grandes intervencionistas y agradezco a la Sociedad Mexicana de Radiología, a la doctora Nora Rodríguez y su mesa directiva en el apoyo que siempre ha tenido al Colegio Nacional de Médicos Especialistas en Radiología e Imagen. Muchas gracias.